Hermanos, el gran predicador bautista particular inglés del siglo XIX, Charles Haddon Spurgeon, él dijo una vez: el mismo sol que derrite la cera es el mismo sol que endurece el barro. El mismo sol que derrite la cera es el mismo sol que endurece el barro. Hermanos, el mismo evangelio de Dios, de Cristo, el que derrite los corazones y los lleva hacia el arrepentimiento, ese mismo evangelio va a endurecer los corazones de los pecadores que quieren aferrarse a su pecado. En los pasajes que veremos ahorita, mis hermanos, vemos que el apóstol Pedro nos va a hablar específicamente de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Vemos que el apóstol Pedro en estos versículos nos va a hablar de nuestro Señor Dios Jesucristo, y como vamos a ver aquí, el apóstol Pedro va a comparar a Jesucristo a una piedra. Digan conmigo: Pedro va a comparar a Jesucristo a una piedra. Mis hermanos, Pedro, al comparar a Jesucristo a una piedra, él está usando una analogía del Antiguo Testamento usado varias veces. Y déjame decirte, hermanos, que esta piedra, a la cual hoy veremos en esta tarde, es tan, pero tan importante, porque lo que tú haces con esta piedra, lo que tú haces cuando te llegues a enfrentar a esta piedra, determinará, mis hermanos, el resultado de tu destino eterno. Estamos hablando de lo eterno. Lo que tú haces con esta piedra, mis hermanos, va a determinar a dónde tú vas cuando despidas este breve mundo físico a la cual hoy vivimos. Somos expatriados. Estamos pasando por este mundo. Nuestro tiempo aquí en la tierra es demasiado corto. ¿Y qué es lo que tú haces con esta piedra, mis hermanos? Determinará si irás al cielo a la gloria con nuestro Señor Dios Padre Celestial, o si irás al infierno eterno, en donde sufrirás y habrá crujiente de dientes, lágrimas y tristeza por una eternidad. Lo que tú haces con esta piedra, mis hermanos, ya sea para creer en ella o rechazarla, determinará si serás edificado en Cristo o destruido por Cristo. Lo que tú decidas hacer con esta piedra, a la cual Pedro nos dice es preciosa y viva, determinará tu resultado presente y futuro. Les invito, mis hermanos, a que abran sus Biblias a Primera de Pedro, capítulo 2. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Primera de Pedro, capítulo 2. Hoy vamos a ver, mis hermanos, versos 4 al 10. Cuando lo tengan, digan amén. Primera de Pedro 2, 4 al 10. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Pedro nos dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero habéis alcanzado misericordia. El mensaje de hoy, mis hermanos, tiene de tema la piedra principal del ángulo. El mensaje de hoy tiene de tema la piedra principal del ángulo. Hermanos, al leer estos versículos, estos 7 versos, de a primeras te das cuenta que la palabra que se repite más que cualquier otra palabra es la palabra piedra, la cual Pedro menciona 7 veces. Lo menciona en el verso 4, en el verso 5, en el verso 6, en el verso 7 y en el 8, por lo cual es muy, pero muy importante. En el griego, mis hermanos, la palabra piedra se dice lithos. Digan conmigo lithos. Y esta palabra es una palabra muy general que se usa para describir un montón de clases de piedras. La palabra lo usa para describir, cuando ves el uso de la palabra griega lithos en todo el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, esta palabra, mis hermanos, describe un montón de piedras, grandes, pequeñas, de diversos tamaños, para propósitos, para edificar ciertas cosas, para otros usos, para edificar otras cosas. Pero Pedro, mis hermanos, noten, es una palabra que simplemente significa piedra, una piedra que tú encuentras allá afuera. Pero Pedro, en el verso 4, nos dice que esta piedra no es una piedra común, no es una piedra literal, sino el verso 4 nos dice que es una piedra que está viva. Aleluya. No es una piedra, mis hermanos, muerta, que no puede hablar o hacer nada, sino está viva, dice la palabra. Miren lo que dice el verso 4. Acercándonos a él, piedra que viva. Esta piedra está viva, mis hermanos. Viva en el griego se dice zao. Es un verbo que dice zao y significa estar vivo, presentemente estar vivo. En Apocalipsis, capítulo 1, la palabra nos dice que Juan está en Patmos y él ve una visión de la gloria. Él ve una visión de Jesucristo. Y Juan en el libro de Apocalipsis nos describe qué es lo que él está viendo. Y Juan nos dice en Apocalipsis 1 que la cabeza y el cabello de Cristo eran blancos como la lana. Nos dice que sus ojos eran como llamas de fuego. ¿Puede imaginar eso? Llamas de fuego. Dijo que sus pies eran como bronce pulido, refinado en un horno. Dijo que la voz de Jesucristo, su voz tronaba como potentes olas del mar. No las olas pequeñas, sino potentes. La voz de Cristo Jesús tiene poder. Y dice, y que de su boca, la boca de Jesucristo, salía una espada de doble filos. Eso es algo temeroso. Yo si miraría eso, quedaría atormentado. Y Juan, dice la palabra, al ver esto, se asusta tanto que cayó como muerto al suelo. No reconocía a Jesucristo. Este no es el Jesucristo que yo veía aquí. Porque Jesucristo, el que está en la gloria, lo vio tal y como Él es. Y cayó al suelo como muerto, mas Jesús viene a él y le toca y le dice, no tengas miedo. No tengas miedo, le dice. Jesucristo le dice a Juan, yo soy el primero y el último. Le dice, yo soy el que vive. Le dice, yo soy el que está vivo. Jesucristo le dijo, estuve muerto,
Para el que lo quiera buscar, Apocalipsis 1:18, dijo, yo soy el que vive, Zao. La misma palabra griega que usa Pedro para hablar de la piedra viva. La piedra Zao, Jesús dijo, yo soy el que vive. Dijo, estuve muerto, pero mira, le dice, mírame, ahora estoy vivo, Zao, por siempre y para siempre. Aleluya. Y Jesús dijo, y tengo en mí poder. Tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Aleluya. Gloria a Dios. Así que esta piedra, mis hermanos, es preciosa porque vive. Es fuerte y sólida como una roca inmovible. Pedro está describiendo a Jesucristo. Y el verso 6, miren lo que dice el verso 6. He aquí pongo en Sión, dice, la principal piedra, ¿del qué? Del ángulo. La principal piedra del ángulo. En el verso 6, Pedro nos dice que esta piedra no solo es viva, no solo está viva, sino que es la piedra principal del ángulo. Digan conmigo, Jesucristo es la piedra principal del ángulo. Y verso 7, miren lo que dice. Dice, ha venido a ser la cabeza del ángulo. El verso 7 describe a esta roca como cabeza del ángulo. Ahora, ¿por qué es esto importante? ¿Qué es esto? ¿Qué significa qué significa que Jesús es la piedra principal del ángulo? ¿Qué es una piedra principal del ángulo o una piedra cabeza del ángulo? Como se dice en inglés, cornerstone o chief cornerstone. ¿Qué es esto? Hermanos, en relación a la arquitectura, los que edificaban templos, edificios en la antigüedad, la piedra principal del ángulo, mis hermanos, era la primera piedra colocada en la construcción de un edificio. Era la primera piedra colocada en la construcción de un edificio en la mera esquina exterior en donde se construían y se conectaban las paredes. ¿Okay? Se pueden imaginar un ángulo recto. Voy a traerlos otra vez a la matemática. Un ángulo recto con 90 grados. La mera esquina era donde iba la piedra principal del ángulo. Esa piedra, mis hermanos, determinaba la dirección del edificio y era la primera pieza que se ponía porque todas las demás piedras se colocaban encima hasta que se iba extendiendo el edificio. Esa piedra sostenía y dirigía todo lo demás. Entonces dicen gloria a Dios. Por lo tanto, Jesús es llamado la piedra angular. Él es esa primera pieza. El que dirige y determina la dirección de su iglesia. Y en donde todos nosotros estamos edificados encima. ¿Cuántos han visto una pared de ladrillo? La mera esquina es la piedra principal y todos los demás ladrillos que van siendo puestos encima son determinados por esa una pieza. Jesús, mis hermanos, déjame decirte que es la fundación en la cual todas las demás piezas están edificadas. Es interesante también notar, mis hermanos, que algunas de las piedras angulares en las obras, en los edificios, en las construcciones de las obras antiguas, de los cimientos del templo, han calculado que eran de 19 pies de largo y 7 pies y medio de ancho. Puede imaginar qué grandísima era esta piedra angular a la cual sostenía todo lo demás. Así que Jesucristo, Él es la primera pieza. Es fuerte, inmovible, grande, el que sostiene todo lo demás. Y Él dirige y determina la dirección del edificio.
¿Te puedes imaginar, mis hermanos, una piedra de 19 pies de largos, 7 pies y medio de anchura? Grandísima. Nadie puede mover eso. Nadie. La piedra angular sostenía todo lo demás. La piedra angular tenía que ser fuerte, porque todo iba edificado en ello. Era grandísimo. La piedra angular tenía que ser grande e inmovible. Era seguro, era firme, poderoso. Y noten esto, la piedra angular era capaz de sostener todo lo demás. Cristo Jesús es capaz y tiene el poder de sostener su iglesia. Es por eso que Jesucristo dijo: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Cuando tú estás en Cristo firmemente, eres inmovible. Puede venir las olas, el sufrimiento, las pruebas, las luchas, pero porque estás firmemente en la roca, edificado sobre la piedra angular, nada te puede mover. Gloria a Dios. Es por eso que Pedro nos dice en primera de Pedro capítulo 2 verso 4, él dijo: acercándonos a Él. ¿A quién más iremos? ¿Qué otra seguridad tenemos más que a Cristo Jesús? Por lo cual Él nos dice y nos exhorta: acercados a Él. Ven a Él. Camina hacia Él. Solo en Él hay seguridad. Este mundo no te puede dar seguridad. Nadie más te puede salvar. No hay salvación bajo otro nombre dado al hombre que pueda salvar más que a Cristo Jesús. Nosotros, mis hermanos, miren lo que dice primera de Pedro capítulo 5 al 6, lo voy a leer otra vez. Vosotros también, como piedras ¿qué? Vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será ¿qué? Avergonzado. No será avergonzado. Mis hermanos, tú y yo, nosotros, porque hemos creído en esa roca viva, inmovible, porque hemos creído en Él, ahora también somos piedras vivas. Éramos piedras muertas que no podían hacer nada, pero por Cristo ahora también somos piedras vivas. Y para Cristo muy importantes. Estábamos muertos, pero ahora estamos vivos y estamos siendo edificados. Noten que dice el pasaje: somos piedras vivas, no somos la piedra angular. Eso solo se lo dijo a Jesucristo. Mas somos piedras vivas que van encima de Cristo, edificados sobre esa fundación inmovible, sólida y perfecta. Estamos siendo edificados sobre la piedra principal. Pablo dijo algo muy similar. Vayan conmigo a Efesios. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versos 19 al 22. Cuando lo tengan, digan amén. Dice Efesios 2:19, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con que ciudadanos de los que, de los santos, y que miembros de la familia de Dios. Somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién?
Jesucristo mismo. Verso 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo ¿qué? Santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya. Hermanos, tú eres una piedra de este templo espiritual. Tú eres una piedra espiritual de este templo espiritual a la cual Pablo nos habla. Hermanos, tú por la fe ahora eres una piedra viva también. Tú formas parte de ese templo espiritual a la cual Cristo está construyendo y ha estado construyendo por ya más de 2000 años. Y estás edificado sobre Cristo, qué especial. Tú eres una piedra de los muchos que hay. Y juntos, mis hermanos, todos nosotros somos la iglesia. Estas 4 paredes es donde nos juntamos, mas no es la iglesia. Tú eres una piedra y cada uno de nosotros vamos conectados, formando el templo espiritual de Cristo. Y la cual Jesucristo sostiene y guarda y empodera para llevar a cabo su misión. Dice que somos una piedra, mis hermanos, vivas. ¿Para qué? ¿Para qué? Pedro nos dice para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios. Somos piedras ¿para qué? Pedro nos dice para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Miren lo que dice, regresemos a 1 de Pedro 2, verso 5. Dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Miren lo que dice el verso 9. No solo somos piedras vivas, sino también somos ¿qué? Linaje escogido. Dios te escogió a ti. ¿Tú crees que encontraste a Dios? ¿Tú crees que pudiste alcanzar la salvación por ti mismo? La palabra de Dios dice, aun cuando estábamos muertos, Cristo ya nos había amado y nos había escogido desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que existieran los ángeles. Dios ya te había escogido a ti para llegar a formar parte de Él. ¡Qué bendición! De todo el mundo. Si tú piensas que nadie te ama, déjame decirte que Dios te ama. Y Él ha estado pensando en ti de hace mucho tiempo. Y Él te quiere usar a ti. Y te quiere edificar sobre Él mismo. Dios tiene grandes propósitos para tu vida. Propósitos santos e espirituales. Dice, nosotros sois linaje escogido. Pero no solo eso, somos ¿qué? Real sacerdocio. Somos real sacerdocio. Somos sacerdotes y sacerdotas. Si existe esa palabra, no sé si sacerdotisas. Mis hermanos, no como del Antiguo Testamento que sacrificaban animales, no, sino una adoración aceptable para Dios. Somos una nación santa. Ya no andamos en el mundo. No deberíamos actuar como el mundo o pensar como el mundo, sino ahora somos una nación santa porque hemos sido adquiridos por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, tú como nación santa, tú como pueblo adquirido,
tú que has sido escogido por Dios, tú como sacerdote espiritual de este templo y edificio espiritual que Jesucristo está edificando, tú como sacerdote, déjame preguntarte, ¿qué le estás ofreciendo al Señor? Se supone que un sacerdote ofrece holocausto y sacrificio al Señor. ¿Tú qué le estás ofreciendo al Señor como sacerdote? ¿Le estás ofreciendo a Dios una doble vida o una vida santa como nación santa que tú ahora eres? ¿Estás, mis hermanos, proclamando sus virtudes, o con tu lengua estás proclamando maldiciones a tu prójimo, a tu cónyuge, a tu hermano? Dice, os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Estás caminando en la luz? ¿Te estás acercando a Jesucristo? ¿O estás aún caminando en la oscuridad para que nadie pueda ver lo que tú haces? Lo que en realidad haces. Jesús dijo en Juan capítulo 3, versos 20 al 21, Jesús dijo, todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados quedarán al descubierto. Pero los que hacen lo correcto, los que son nación santa en verdad, los que caminan en Cristo, los que siguen la luz, dice, pero los que hacen lo correcto son los que se acercan a la luz, para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. ¿Estás viviendo lo que tú eres? Es una piedra viva. Eres una nación santa, llamado para proclamar sus virtudes, para andar en la luz. ¿Estás siendo edificado en Cristo? ¿O con tus acciones estás desechando y rechazando tu seguridad y caminando y andando como el mundo? En pecado, en oscuridad, en tinieblas, hablando cosas que el cristiano no debería hablar. ¿En dónde estás tú siendo edificado? ¿Por el mundo o por Jesucristo? Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 10. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, no éramos pueblo, mis hermanos, tú y yo, como dijo nuestro hermano Willy el viernes, no éramos el pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios por Cristo. Que en otro tiempo no teníamos la misericordia, pero ahora por Cristo hemos alcanzado ahora la misericordia. Iglesia, tú que ahora habéis alcanzado misericordia de Dios, ¿qué estás ofreciendo? ¿Estás ofreciendo sacrificios como Caín, que ofreció a Dios un sacrificio no agradable y aceptable porque en su corazón tenía odio hacia su hermano? Ese es el tipo de sacrificio que le das a Dios como sacerdote espiritual. ¿Estás ofreciendo sacrificios a Dios mientras andas adicto y consumido por el alcohol como lo hizo Nadab y Abiú? En donde ellos estaban intoxicados por el alcohol, drogas. Ese es el tipo de sacrificio que tú le entregas a Dios. Nadab y Abiú eran sacerdotes, pero le ofrecieron a Dios fuego extraño, por lo cual Dios los consumió para su destrucción. ¿Estás ofreciendo sacrificios a Dios mientras andas en inmoralidad sexual, atado a la fornicación, atado al adulterio, atado a la pornografía como los hijos de Elí? ¿Cuántos se recuerdan cuando prediqué de los hijos de Elí? Que ellos rendían sacrificio, mas con las mujeres que estaban alrededor del templo cometían fornicaciones con ellas. Ese es el tipo de sacrificio que tú le estás ofreciendo
a Dios, o como nación santa, o como pueblo adquirido, los que demuestran frutos dignos de arrepentimiento, o estás ofreciendo un sacrificio como Abel, con un corazón puro y sincero, a la cual Dios sí aceptó como agradable. O como Abraham, que ofreció a su propio hijo en fe. Estás caminando en fe, creyendo en la palabra del Señor. Ser construido sobre la piedra angular es hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Ser edificado en Cristo, estar en Cristo, significa que tú ahora formas parte de ese templo espiritual y como sacerdote espiritual rindes sacrificios y holocaustos a Dios que le agradan a Él. ¿Qué le estás ofreciendo a Dios? Sin importar qué dirá el mundo. El mundo y Dios son totalmente incompatibles. Son totalmente lo opuesto. Dios nos ha llamado a abandonar al mundo y seguirlo a Él a todo costo. Que Dios nos ayude a vivir todo lo que somos en Cristo. No es lo que seremos, es por la fe que tú ahora eres. Eres vivo, camina como una persona viva y no muerta en los pecados. Andemos como una nación santa porque ya lo somos. Andamos cubiertos con la preciosa sangre de Cristo. Hemos sido justificados, por lo cual camina ahora justo, una vida piadosa en Cristo Jesús, al cual te va a fortalecer y habilitar a vivir de tal manera mientras permaneces en Él. Que Dios nos ayude a vivir una vida piadosa y seguir ofreciendo a Él todo de nosotros, no a medias, sino todo de nosotros, aún en tiempos difíciles. No olvidemos en qué contexto estamos. Pedro escribió esta carta animándole y recordándole a la iglesia su identidad, para que aún lo vivan, aún en medio de tiempos difíciles de sufrimiento y de muerte, que aún recordaran lo que son en su identidad en Cristo Jesús. Tú eres un sacerdote. Déjame decirte, en cualquier parte, no solo aquí. Tú eres un sacerdote en cualquier parte, a cualquier tiempo, ya sea en gozo o en sufrimiento. Nosotros estamos seguros en Él. Estamos edificados sobre la piedra angular. Grande, viva, fuerte, poderosa, que puede venir lo que pueda, mas Cristo Jesús la sostendrá, porque estamos en Él. No estamos independientes o autónomos, sino estamos y nos aferramos y dependemos de Cristo. Estamos seguros en Él, por lo cual no te alejes de la piedra angular, aun cuando vengan los vientos, porque en Él permanecerás ese viento. No te alejes de la piedra angular, mis hermanos, cuando vengan las tormentas, porque solo en Él estás seguro. Él te sostendrá en medio del sufrimiento, ya sea si venga del medio de persecución, si viene por el medio de enfermedad, si viene por el medio de una plaga o incluso la muerte como mártir. Todo eso, mis hermanos, todas esas cosas no son razones para hundirnos y entrar tranquilamente a nuestras conchas, sino es un momento para brillar para Cristo Jesús. De hecho, siempre es un momento para brillar para Cristo Jesús. Pero ahora que el mundo está en un frenesí, en un descontrol, qué mejor oportunidad que ahora, mis hermanos. Vamos, iglesia,
Vamos, con todo fervor, sigamos adelante con todo fervor, con todas ganas. Y recobra ánimo y valentía en el Señor. Y camina firme y seguro en Cristo, porque sabes que Él te sostiene. Si estuviésemos y dependiéramos de nuestras fuerzas, ahí te digo, a lo mejor no le des, porque no estás seguro. Mis poderes son limitados como humano. Mi sabiduría está limitada como humano. Pero si estoy parado en Cristo, nada me puede derrotar. Por eso David pudo caminar en contra de Goliat con toda certeza y firmeza y fe, porque sabía que estaba edificado sobre Dios, Jehová, Dios Padre celestial nuestro. Por eso él no tuvo temor ante la aflicción. Y es por eso que él pudo derrotar en Cristo Jesús. Nada te puede destruir y botar cuando estás en Cristo Jesús. Para concluir, mis hermanos, para nosotros como creyentes, Cristo es la piedra principal para edificación. Para edificación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero para muchos otros Él es una piedra de tropiezo. No olvidemos que Pedro también dijo eso. Para nosotros que creemos, Jesucristo es la piedra angular que nos edifica y nos sostiene. Pero para muchos otros, para el mundo, Jesucristo es una piedra también, pero no para edificación, sino de tropiezo. ¿Cuántos han caminado, mis hermanos? ¿Cuántos han andado en un parque o han andado caminando? Y porque estás distraído en el teléfono o charlando con la persona a tu lado, no ves que hay una piedra y a veces uno tropieza sobre esa piedra, ¿sí o no? Una piedra que está en el suelo, el que hace tropezar. Mientras un señor dijo, mientras muchos encontrarán vida en Cristo, otros tropezarán en Él y perecerán. Este comentarista dijo, muchos encontrarán vida en Cristo, edificación y salvación, mientras otros tropezarán en Él y perecerán. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Dice, acercándonos a Él, la piedra viva. Sin embargo, ¿qué dice ahí? Desechada ciertamente por los hombres. Muchas personas desechan esta piedra. Desechan esta piedra. Miren lo que dice el verso 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. ¿Cuántos para ustedes es precioso? Dice, pero para los que no creen, digan conmigo, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores, ¿qué dice? Desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y miren lo que dice el verso 8. Y piedra de ¿qué? De tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo ¿qué? Desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Vayan conmigo a Mateo. Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versos 33 al 44. Y con esto voy a concluir. Miren lo que dice Mateo 21, versos 33 al 44. Cuando lo tengan, digan amén. Dice, oíd otra parábola. ¿Lo tienen todos? Muy bien, dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado
cavó en ella un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente, dijo el dueño, el dueño les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi propio hijo. Mas los ladrones, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí. Noten lo que el hombre dice entre sí. Dice: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su ¿qué? De su heredad. Verso 39 dice: y tomándole le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Verso 41 le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Dice: y el que cayere sobre esta piedra será ¿qué? Quebrantado, y sobre quien ella cayere, la desmenuzará. Déjame preguntarte algo, mis hermanos. ¿Vas a creer en esta piedra? ¿O vas a desechar esta piedra como lo hicieron estos labradores? Quiero recordarte que si tú has creído en Cristo, si tú has puesto tu fe en Cristo, has creído en Cristo, eso también implica que serás edificado. Implica que caminarás en santidad. ¿Qué harás tú? ¿Te mantendrás firme en esa roca? ¿O desecharás esta piedra para tu propia destrucción? Déjame decirte que sin la piedra angular el templo no puede permanecer. Sin la piedra angular el templo no puede permanecer. ¿Por qué creen que el rey Nabucodonosor pudo destruir el templo de Dios? ¿Por qué? ¿Ustedes creen que si Dios estuviese ahí hubiera caído ese templo? Claro que no. Pero Israel lo había rechazado del templo, por lo cual se derrumbó. En el tiempo de Jesucristo, ¿por qué creen que el emperador Tito pudo destruir el templo, el que Herodes había edificado? ¿Por qué? Aunque era precioso y lujoso, ¿por qué cayó? Porque los líderes religiosos y los fariseos habían rechazado a Jesucristo. Un edificio sin Jesucristo no puede permanecer. Si tú no permaneces en Cristo, ese mismo Cristo te destruirá. Mas si permaneces en Él y caminas en Él, andas en Él, y aunque, mis hermanos, a veces caemos y flaqueamos, mas permanecemos en Él, Él va a renovar nuestras fuerzas como la águila. Permanece en Él. No dejes que el sufrimiento te haga alejarte de Dios. Muchos dicen: no, porque Dios me quitó a mi hijo, porque Dios me quitó a mi esposa, porque Dios quitó a mi ser querido, porque quitó a mi bebé, y quieren abandonar la fe. No abandones la fe, pues solo ahí estás seguro. Muchos, cuando viene el sufrimiento, ya me voy a alejar de Dios, y se enfrían y se convierten en rocas y piedras duras, corazones duras a la cual Dios ya había suavizado. Mis hermanos, Dios
vino a darnos no un corazón de piedra, sino de carne. Recuerda, mis hermanos, que sin la piedra angular no somos nada. ¿Por qué cayeron estos templos? Porque habían removido a Dios y a Jesucristo de su lugar. Solo hay dos caminos. Uno que lleva hacia la vida y uno que lleva hacia la destrucción. No abandones la fe. Te repito, no abandones la fe, pues solo hay salvación en la piedra angular viva que es Jesucristo. Pero ¿qué vas a escoger tú? Dios no viene y te amenaza, sino te dice la verdad y dice: tú escoge. ¿Qué vas a escoger tú? ¿Vas a andar en las tinieblas, en tu pecado, o vas a renunciar a eso y caminar hacia Cristo Jesús?